Vamos a hablar de literatura. Mi invitado es Mario Bellatín, que es peruano, pero también tiene la nacionalidad mexicana. Es parte de lo que es la octava versión del encuentro de escritores iberoamericanos que se ha realizado en Cochabamba. Hola Mario, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Bien. No ¿Digo bien en peruano-mexicano? No. Soy mexicano nomás. Ya. Viví en Perú. Nací en México. Ya. Viví en Perú. Un tiempo largo. Sí, ya. pero... Sí, porque parte de tu acento es peruano, eso me confundió. Pero eres mexicano. Sí, pues los acentos. Bueno, está bien. Yo soy boliviano que nací en México. ¿En serio? Sí. Ahí. Bueno, El Salón de Belleza, quizás tu novela más conocida, ¿no? Por lo menos la que más gente he visto que ha leído, y trabaja sobre ese tema tan terrible que puede ser los marginales abandonados y que no tienen dónde, enfermos de SIDA, enfermos de una enfermedad mortal, pero que no tienen dónde caerse muertos, para decirlo. ¿De dónde te nació esta idea? Sí, es el libro que más se ha traducido, el libro que más se ha llevado al teatro, ahora se va a llevar al cine también. O sea, no es el libro que más me guste, pero ¿Ya? es el libro que más... No es tu hijo favorito, pero es el que más ha triunfado. Que no hay favoritos. Yo en esa época estaba trabajando, o sea, estaba buscando como a partir de los libros sagrados, que son los únicos en los cuales uno puede confiar, ¿no? Que son los únicos que han trascendido, ¿no? Su propio contexto. 3 temas, ¿no? Entonces había el tema, la constante, el pecado de la carne, el pecado de la guerra y la peste. Y Salón de Belleza justo coincidió con el tema de la peste. Y pues ahora sí ya lo puedo decir de una manera mucho más clara, más directa, porque yo no quería que el libro fuera un libro del SIDA. Porque ese libro fue, justo este año, cumple 20 años de haber sido publicado, se van a hacer unas ediciones conmemorativas, entonces es un libro que lo tengo ahora como fresco de nuevo, porque estoy haciendo un texto que es la explicación de cómo hice ese libro. Qué lindo. Que va a salir en esta edición conmemorativa que van a publicar ahora en Perú, que fue la primera vez que salió en el 94. Y era una época donde, pues sí, el SIDA era una enfermedad obligatoriamente mortal, ¿no? Sigue siéndolo en países africanos, etcétera, pero yo creo que ya cambió la imaginería que existe alrededor del SIDA. Ya con los retrovirales sí se convirtió en una enfermedad crónica, ¿no? Era mortal en ese tiempo, ¿no? Y aparecieron ciertos productos culturales, por decirlo de alguna forma, que tocaban el tema de una manera totalmente esquemática. No sé, Nacido en Filadelfia, Las Noches Salvajes, algunos libros, etcétera, donde los que estaban contagiados eran las víctimas y todos los demás eran como los victimarios, ¿no? Era como una cosa bastante maniquea. Y yo, de alguna manera, no tenía relación directa, porque pues, en esa época todo estaba como muy oculto, ¿no? Pero sí veía gente que de pronto desaparecía, me enteraba de los terribles sufrimientos, etcétera. Era una cosa espeluznante y no había palabras para describirlo. Y nadie hacía nada, de alguna manera, ¿no? Era como decir, bueno, esto... Y aparte era un mal, ¿no? Que no estaba siendo tomado, como de alguna manera yo creo que va en ese camino, a ser tomado como un mal médico, era un mal moral, médico, me acuerdo. Claro, un castigo de Dios. Esas tías, yo tenía una tía, me acuerdo así, cucufata, ¿no? Esas tías que van a la ¿no? Catoliquísima, ¿no? Y de pronto... sin ton ni son, ¿no? O sea, ni siquiera venía el tema, en medio de una comida o lo que fuera, decía, para mí por lo único que me da lástima el SIDA es por los niños, ¿no? Claro. Que nacen con SIDA, pero los demás, pues, allá ellos, ¿no? O sea, una cosa hiper cruel, ¿no? Este cura que acaba de morir, no sé si sabes, ¿no? Ese cura norteamericano que investigaba en los hospitales la gente que estaba enferma de VIH, y iba a los funerales con un grupo de gente a burlarse del muerto, a gritarle, ¿no? Una cosa en este mundo tan extraño que es Estados Unidos, con esta idea de la libertad de expresión, ¿no? Tiene a los más radicales de los radicales. Sí, pero y al mismo tiempo, no sé, miras hacia un lado y te meten preso porque
rompiste la intimidad de sabe Dios quién, ¿no? O sea, es una sociedad que no entiendo, Claro, porque es extremista para todo, ¿no? Entonces de pronto habían esos, no sé si viste, bueno, vi videos, ¿no? De estos entierros y burlándose. Imagínate tú que te pase algo con un familiar muerto y encima gente gritando y haciendo fiesta por esta muerte. Era una crueldad que justamente era uno de esos picos, ¿no? Que yo siempre voy buscando en la cotidianeidad, ¿no? Para, de alguna manera, pues sellarlos, ¿no? Sellarlos, definirlos dentro de la literatura. Pero en este caso había una especie de como de lucha de conflicto, o sea, era muy conflictivo para mí decir, no, si yo siempre he estado en pro y en lo que he mantenido a lo largo de todos mis libros, en algo que escape del contexto determinado, para que de alguna manera, después de escapar de ese contexto, pueda incidir de una manera mucho más profunda con ese contexto, no voy a abandonar esta estética, por decirlo de alguna forma, para entrar en una polémica contextual, ¿no? Que sería el espacio del SIDA. Entonces tomé, ¿no? Como ya había tomado en libros anteriores, ¿no? La carne era en Efecto Invernadero, tomé una frase de un libro anterior que se llama Efecto Invernadero, que trata, el libro más o menos trata, es una ficción, ¿no? Sobre la muerte del poeta surrealista César Moro, que regresó a Perú, ¿no? Que era como mi único referente, ¿no? Yo viviendo en Perú en esa época, referente de contacto con el mundo. O sea, la casa donde él murió era como, mira, aquí murió alguien que vivió en el mundo, ¿no? Alguien que tocó el mundo, ¿no? Cosa que en una época que pues estábamos más aislados aún de lo que estamos ahora, ¿no? En Perú, en una época desastrosa con la guerra, etcétera, ¿no? Era como el aislamiento más absoluto. Y en ese libro, que se llama Efecto Invernadero, en el de Moro, aparece una frase que dice que cambia el sentido tradicional de la muerte corrompiendo a la belleza. Entonces este personaje dice, ¿y si no sería al revés? ¿No será que la belleza corrompe a la muerte? ¿No? Y entonces me quedó esa frase, entonces esa frase la traspasé al otro libro y quedó como una especie de espacio abstracto. Fue un libro que se escribió bajo esa premisa. Belleza y muerte, muerte siendo corrompida por la belleza. Y también en ese tiempo, una de mis lecturas así que me había dejado estupefacto fue La Casa de las Bellas Durmientes de Yasunari Kawabata, ¿no? Sobre todo lo que me parecía impresionante de ese libro era el hecho de que como en 4 paredes, ¿no? Con un discurso en una primera persona, en 4 días, ¿no? Se podía crear un universo muchísimo más grande, mucho más abarcador que muchas de los productos, de las novelas, ¿no? Como se suelen entender o se solían entender en Latinoamérica, ¿no? Esos grandes mamotretos, ¿no? Llenos de tesis y en la cual el lector está así como teniendo que aceptar, ¿no? lo que el autor quiere decir, ¿no? Que el autor siempre como dueño de su propio texto, ¿no? Y de pronto uno con una idea concreta de algo lee 400 páginas de un libro y termina pensando lo mismo que pensó antes de comenzar el libro, ¿no? O sea, como una especie de corroboración. Y bueno, aquí era la idea de cómo poder yo en 4 paredes, con esta premisa de la belleza y la muerte, poder de alguna manera dialogar, preguntar, incidir, marcar, señalar, ¿no? Este suceso, ¿no? Y ahora lo digo, no lo decía cuando salió el libro publicado, ahora 20 años después lo digo porque pues yo tenía razón, bueno, era obvio que iba a tener razón en el sentido de que eso no iba a continuar así, ¿no? Eso fue escrito en el 94, en el 97, 98, recién aparece la nueva medicina que cambia el espectro, ¿no? del SIDA y lo convierte en una enfermedad crónica, ¿no? Y bueno, entonces me quedé con este libro que de alguna manera funciona, si es que dentro de un contexto determinado, pero al mismo tiempo es un libro que yo siento que trasciende ese propio contexto, que para mí son los grandes libros, ¿no? O sea, leer
un texto anónimo japonés del siglo XIII, y si me sigue conmoviendo, Claro. es ya Un haiku, un haiku. Yo no sé por qué fue escrito, ni para quién, ni quién lo escribió, pero sin embargo, si logró traspasar la traducción de un ideograma a un lenguaje occidental, el tiempo, no sé, y sigue conmoviéndome de alguna manera, es porque allí es donde está lo literario. O sea, como que pasó por todas las pruebas, y lo que me llega a mí, yo no soy un investigador que quiero saber cuál es el origen. Yo lo único que quiero es sentir la belleza, porque hemos olvidado algo fundamental en la literatura, que es arte. Yo creo que esto, que puede parecer una obviedad, yo creo que poco a poco, casi sin darnos cuenta, convertimos la literatura en una especie de rama de las ciencias sociales. Una especie de antropología, sociología ilustrada, no sé, como que, qué interesante lo que sucede con, no sé, en el Alto, ¿no? Claro, buscamos conocimiento y no sensación con de las belleza. huelgas en el Alto, ¿no? Entonces de pronto hay una novela genial, decimos, Entiendo. porque me cuenta tal cual como fue, ¿no? Claro. Y entonces uno a veces pregunta, ¿y cómo está escrita? ¿Hay algo literal? ¿Cómo? No, ¿qué importa? Aquí lo que importa es que realmente ha descrito con exactitud. Entonces, yo desde que empecé a escribir, para mí siempre fue un arte, y ni siquiera un arte diferenciada de las otras artes, sino que forma parte de una cosa mucho más grande, ¿no? O sea, de la fotografía, la pintura, etc. Todo forma parte de lo mismo. No es la idea de que hay otra arte que se llama cine, no, es todo lo mismo, ¿no? Entonces, lo último que te quería decir es que pasó la prueba cuando en el año 2000, en 2010, no sé, cuando hubo la epidemia de gripe, ¿te acuerdas? Cuando nos aterramos. La gripe aviar. La gripe aviar, y hubo el terror mundial porque se pensaba que era la gripe española que regresaba. En un periódico muy importante, ¿no? En México pusieron la lista de los libros de peste, y apareció Salón de Belleza para ilustrar la gripe aviar. Claro. Yo dije, gané la partida. Fue la prueba, ¿no?, de ácido. O sea, no se quedó a remolque de un hecho que, por más terrible que sea, que por más importante, es un hecho. Es un hecho concreto. Mari, muchas gracias. Vamos a seguir charlando porque el tiempo es cruel en la televisión, pero hay mucho más que compartir. Vamos a hacer un corte. Ya volvemos.